En la cena de Navidad, mi hermano se jactó de que mi padre le dio en secreto la empresa de $80 millones que yo construí, dejándome sin nada. Con mi whisky en mano, me enfrenté a mi padre, dándole a elegir si revelar la verdad él. O si debía hacerlo yo. Mi nombre es Ethan. Tengo 34 años y soy el fundador de Kodiak Precision. Fabricamos equipo táctico de supervivencia de alta gama, tiendas de campaña para climas extremos y equipo especializado utilizado por equipos de búsqueda y rescate en todo el mundo. Construí este imperio con manos callosas, semanas laborales de 90 horas y una disciplina forjada en el aislamiento. Pero para mi familia, siempre fui el hijo invisible, el caballo de batalla, el tipo que jugaba en la tierra mientras mi hermano mayor, Blake, perseguía títulos glamorosos. Este año, organicé nuestra cena familiar de Navidad en mi cabaña de invierno en Aspen, Colorado. Lo llamo cabaña, pero es una maravilla arquitectónica moderna y extensa, hecha de madera oscura y enormes ventanales con vistas a las montañas cubiertas de nieve. Mi familia asumió que la estaba alquilando para las vacaciones. Honestamente creyeron que había ahorrado mis escasos ahorros de un año solo para impresionarlos durante un fin de semana. Nunca se molestaron en preguntar, y yo nunca me molesté en corregirlos. Alimentaba sus frágiles egos imaginarme luchando por mantener el ritmo de sus vidas lujosas y completamente falsas. La larga mesa del comedor era una obra maestra de exceso navideño. Había contratado a un chef privado para preparar un festín de rack de cordero con costra de hierbas, patatas trufadas y vinos añejos que costaban más que mi primer coche. La enorme chimenea de piedra rugía de fondo, proyectando un brillo cálido y parpadeante sobre la habitación. Afuera, caía una fuerte nevada, cubriendo los pinos de blanco. Adentro, la energía era tóxica. Sentado frente a mí estaba Blake. A sus 36 años, todavía vestía como un hombre desesperado por ser fotografiado por los paparazzi. Llevaba un blazer de terciopelo a medida y un llamativo reloj de lujo que definitivamente no podía pagar. Blake se hacía llamar gerente de fondos de cobertura de criptomonedas. En realidad, era un fracaso en serie que constantemente arruinaba sus empresas y dependía de nuestros padres para que lo rescataran y mantuviera su ilusión de riqueza. A su lado estaba su esposa, Ashley. Estaba cubierta de marcas de diseñador, sorbiendo su champán con una mirada permanente de desdén, como si el oxígeno de mi casa estuviera de alguna manera por debajo de sus estándares. Mis padres, Richard y Deborah, anclaban la mesa. Mi padre, Richard, era un hombre que adoraba su propio reflejo. Controlaba a esta familia con mano de hierro y una chequera. Siempre enmascarando sus profundas inseguridades con una autoridad inmerecida. Mi madre, Deborah, era su facilitadora final. Se hacía la víctima cuando le convenía y usaba las lágrimas como arma para obligar a todos a cumplir. Acabábamos de terminar el plato principal cuando Blake cogió una cuchara de plata y la golpeó bruscamente contra su copa de cristal. El sonido cortó el suave jazz que sonaba de fondo. Toda la mesa quedó en completo silencio. Todos se volvieron a mirarlo. Blake se levantó lentamente, ajustándose el blazer de terciopelo. Miró a su alrededor, absorbiendo la atención como una esponja. Luego sus ojos se clavaron en los míos. Su rostro se torció en una sonrisa de triunfo puro e inalterado. Anunció que tenía una gran sorpresa que cambiaría su vida para compartir. Con una voz que rezumaba falsa humildad, Blake declaró que nuestro padre, Richard, había finalizado algunos documentos legales muy importantes esa mañana. Metió la mano en el bolsillo interior de su blazer, sacó un documento legal doblado y lo golpeó contra la mesa del comedor. Proclamó con orgullo que papá había transferido legalmente el 100% de la propiedad de Kodiak Precision LLC a su nombre. Es un milagro de Navidad. Se rió Blake, su voz resonando en los techos abovedados. Papá se dio cuenta de que la marca necesita un verdadero liderazgo ejecutivo para escalar globalmente, una verdadera mente financiera, así que me entregó las riendas a mí. Ashley jadeó con un deleite exagerado y comenzó a aplaudir. Me miró con una sonrisa empalagosa y dulce de falsa lástima. Vamos a convertir tu pequeño pasatiempo de campamento en una verdadera potencia corporativa, Ethan. No te preocupes. Mi madre se inclinó sobre la mesa para apretar la mano de Blake, sus ojos brillando con lágrimas contenidas de orgullo. Te lo mereces, mi dulce niño, exclamó Deborah. Has trabajado muy duro.
Mi padre simplemente se sentó allí, agitando su vino tinto, luciendo increíblemente complacido consigo mismo. Sacó pecho, actuando como un rey generoso que acababa de otorgar un reino entero a su heredero elegido. Ninguno de ellos parecía importarle que el reino que estaban celebrando se había construido con mi sangre, mi sudor y mi implacable sacrificio. Estaban sentados en mi casa, comiendo mi comida, bebiendo mi vino y celebrando el robo del trabajo de mi vida en mi cara. Realmente pensaron que habían ganado. Pensaron que finalmente habían puesto al caballo de batalla invisible en su lugar. Silenciosamente miré a Blake. Prácticamente vibraba de arrogancia. Pero mientras los observaba celebrar su gran atraco, no sentí ni una pizca de pánico. Solo me preguntaba cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que no habían robado una mina de oro. Habían robado una bomba de relojería. ¿Qué haces cuando las personas que se supone que te protegen se convierten en los mismos ladrones que intentan arruinarte? Para comprender la magnitud de su engaño, tienes que entender la historia de esta familia. Sentado allí escuchando a Blake presumir de su nuevo título ejecutivo, mi mente me transportó violentamente a un garaje helado hace 15 años. Yo tenía 19 años. Mientras Blake estaba en una costosa universidad privada, de fiesta con el dinero de mi padre, yo vivía en casa, trabajando en 3 agotadores trabajos de salario mínimo solo para pagar las clases de la universidad comunitaria. Cada segundo libre que tenía lo pasaba en el garaje sin calefacción y con corrientes de aire de mis padres. Me estaba enseñando a soldar marcos de aluminio, a coser telas de nylon reforzadas hasta que mis dedos sangraban y a probar materiales térmicos en pleno invierno. Ese garaje helado fue el lugar de nacimiento de Kodiak Precision. Había diseñado un prototipo de una tienda de campaña de supervivencia ligera y ultraduradera que podía soportar vientos huracanados. Sabía que tenía algo revolucionario, pero necesitaba capital para asegurar la patente y comprar el primer pedido a granel de materias primas. Fui a ver a mi padre. Presenté un plan de negocios detallado y meticuloso. Pedí un modesto préstamo de $10,000. Richard se rió de mí. Se sentó en su sillón de cuero, miró mis manos ampolladas y me dijo que estaba delirando. Dijo que solo era un mecánico jugando con telas y que carecía de la capacidad intelectual para los negocios reales. Pero luego vio una oportunidad para ejercer su control final. Accedió a darme los $10,000, pero bajo una condición estricta e innegociable. Como yo era joven y supuestamente ingenuo, insistió en que la sociedad de responsabilidad limitada se registrara completamente a su nombre. Afirmó que era para protegerme de la responsabilidad legal. Afirmó que era una práctica comercial estándar. Yo estaba desesperado. Quería ver mi creación cobrar vida más que nada. Así que acepté. Richard me entregó un cheque de $10,000 y orgullosamente se registró como el único propietario legal de Kodiak Precision LLC en el registro estatal. Solo una semana después, Blake regresó a casa para las vacaciones de primavera. Había destrozado su coche mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Mis padres no lo castigaron. No lo abandonaron. En cambio, Richard fue a un concesionario de lujo y le compró a Blake un coche deportivo nuevo en efectivo. Costó $80,000. Mi padre entregó $80,000 para recompensar el comportamiento imprudente de mi hermano, pero exigió la propiedad total de mi futuro por unos míseros $10,000. Ese fue el momento decisivo de mi vida. Ese fue el segundo exacto en que me di cuenta de que estaba completamente solo. Me di cuenta de que mi propia sangre me dejaría seco con gusto para mantener a su hijo de oro cómodo. De vuelta en la mesa de la cena de Navidad, los agonizantes recuerdos fueron interrumpidos por la voz aguda de mi tía Carol. Era la hermana de mi madre, una mujer que prosperaba con el drama familiar y adoraba la riqueza. Carol levantó su copa de vino, señalando con un dedo manicurado a Blake. Siempre supe que tenías el instinto corporativo, Blake, declaró en voz alta. Tienes el carisma. Ethan es bueno con sus manos, claro, pero es solo un artesano afortunado. No sabe cómo manejar dinero real. Necesitas un tiburón para dirigir un negocio, y tú eres un tiburón. Blake asintió modestamente, aceptando el elogio como si fuera un hecho probado. Dio un sorbo a su vino, agitándolo antes de dejarlo con un golpe seco. Se ajustó el blazer de terciopelo y se aclaró la garganta, dominando la habitación. Mira,
Ethan, dijo Blake, su tono goteando con descendencia. Sé que esto es difícil de tragar. Has estado manejando las operaciones diarias del almacén y apreciamos el trabajo duro, pero seamos honestos. Estás pensando demasiado pequeño. Estás enfocado en puntadas y cremalleras. Yo estoy enfocado en la equidad global. Tengo la red para sacar esta marca a bolsa. Simplemente lo miré. El hombre que recientemente había hecho perder millones a sus inversores en un catastrófico colapso criptográfico me estaba dando lecciones sobre equidad global. Pero no lo interrumpí. Lo dejé cavar el agujero más profundo. Lo dejé pintar su obra maestra de arrogancia. Pero soy un tipo generoso, continuó Blake, paseando ligeramente detrás de la silla de Ashley. Somos familia. Estoy dispuesto a mantenerte en la nómina. Necesitamos a alguien que conozca el sistema de inventario. Si estás dispuesto a aprender tu lugar y respetar la nueva cadena de mando, puedo ofrecerte un puesto como gerente principal de almacén. Obtendrás un cheque de pago constante, un seguro médico decente y ya no tendrás que preocuparte por la pesada carga de la toma de decisiones ejecutivas. La tía Carol jadeó, aplaudiendo. Oh, qué generoso de tu parte, Blake. Ethan, realmente deberías agradecer a tu hermano. Es un trabajo muy seguro para alguien con tus habilidades limitadas. Me estaban ofreciendo una degradación en mi propia empresa, una empresa que generaba decenas de millones de dólares en ingresos. Me estaban tirando un hueso, esperando que moviera la cola en señal de gratitud. El irrespeto asfixiante era palpable. Pero la ira que solía consumirme cuando era adolescente había desaparecido por completo. Había sido reemplazada por una paciencia fría y calculada. Había estado esperando 15 años para que cruzaran esta última línea. Y esta noche, los monstruos codiciosos finalmente habían caído en la trampa. ¿Hasta dónde llegarían antes de que la trampa se cerrara? El comedor quedó en un pesado silencio, esperando mi reacción. Mi madre apartó la mirada, fingiendo estar profundamente interesada en sus patatas asadas. Ashley se recostó en su silla, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, ya calculando cómo gastaría mi dinero. Ashley se inclinó hacia Blake, sin siquiera intentar bajar la voz. Deberíamos sacar un dividendo masivo el lunes por la mañana, susurró emocionada. Quiero mejorar el SV y definitivamente necesitamos reservar ese viaje a Mónaco para celebrar nuestra nueva adquisición. Blake se rió entre dientes, rodeándola con un brazo. Piensa en grande, cariño. No solo estamos comprando coches. Una vez que aproveche los activos de la empresa, compraremos un yate, un verdadero barco. Lo atracaremos en Miami para la primavera. Me quedé perfectamente inmóvil, escuchando sus ridículas fantasías. Realmente creían que dirigir un imperio manufacturero era tan simple como cobrar un cheque. Veían el trabajo de mi vida como un cajero automático sin fin destinado a financiar sus vacaciones de lujo. Finalmente rompí mi silencio. Dejé mi servilleta de lino sobre la mesa, manteniendo mi voz perfectamente nivelada y desprovista de emoción. Un gerente de almacén. Repetí lentamente. Qué considerado de tu parte, Blake. Pero creo que hay un pequeño malentendido sobre cómo funciona la propiedad. No puedes simplemente regalar una empresa como si fuera un suéter de Navidad. Yo construí Kodiak Precisión. Mi sudor está en esos productos. Mi padre golpeó la mano contra la pesada mesa de roble, haciendo que la fina porcelana traqueteara. Su rostro se puso de un rojo intenso y furioso. La máscara de patriarca educado y generoso se cayó al instante, revelando al hombre agresivo y dominante que había conocido toda mi vida. No juegues conmigo, Ethan, espetó Richard, señalándome con un dedo grueso directamente a la cara. ¿Sabes exactamente cómo se archivaron los documentos? Tenías 19 años cuando empezaste a coser esas pequeñas tiendas de campaña en mi garaje. No podías asegurar legalmente un contrato de arrendamiento comercial. No podías firmar un contrato vinculante con un proveedor. ¿Quién crees que firmó todos esos documentos iniciales de constitución? Yo lo hice. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose con una mezcla tóxica de orgullo y resentimiento. Estaba listado como el único propietario legal de la sociedad de responsabilidad limitada. Mi nombre estaba en juego.
Y no olvidemos de dónde vino el dinero para comprar tu primer lote de materiales. Te di $10.000. Financie tu pequeña startup. Sin mi dinero y mi firma, no habrías tenido nada. Según la letra de la ley, Kodiak Precision LLC me pertenece. Y como propietario legal, tengo todo el derecho de transferir mi activo a quien yo elija. Te dejé manejarlo porque te mantenía ocupado, continuó Richard, su voz resonando. Pero tu hermano necesita una empresa de verdad. Está listo para asumir el mando. Has estado acaparando las ganancias para ti durante años, viviendo en esta ridícula cabaña de alquiler demasiado cara, negándote a ayudar a tu propia sangre. Bueno, hoy corrijo ese error. La empresa es suya ahora. Los documentos están archivados en el estado de Colorado. Está legalmente hecho. Mi madre intervino rápidamente, adoptando su tono enfermizamente dulce de una madre decepcionada. La familia se sacrifica el uno por el otro, Ethan. Siempre has sido tan terco. Solo necesitas ser la persona más grande en este momento. Blake ha tenido una racha terrible de mala suerte con los mercados. Necesitan desesperadamente los ingresos de la empresa para sobrevivir. ¿Por qué tienes que ser tan profundamente egoísta? ¿Por qué no puedes simplemente alegrarte por tu hermano? Los miré a los 5 sentados alrededor de mi mesa. Los chantajes, la constante expectativa de que yo debía encoger mi vida para que Blake pudiera expandir cómodamente la suya. Era la misma dinámica tóxica que me habían impuesto desde la infancia. Pero esta vez, no era un niño indefenso desesperado por su aprobación. Era un hombre adulto con todas las cartas en la mano. Alcancé mi vaso de agua, di un sorbo lento y lo volví a colocar cuidadosamente sobre el posavasos. Dirigí mi atención completamente a Blake. Así que, Blake, dije, mi voz suave y profesional, despojándose de cualquier rastro de nuestra tóxica historia familiar. Dado que vas a asumir el cargo de nuevo propietario y director ejecutivo de Kodiak Precision, supongo que has hecho tu debida diligencia. Como experto en finanzas, debes haber realizado una revisión exhaustiva de los registros de la empresa antes de permitir que papá transfiriera la responsabilidad a tu nombre. Blake se mofó, encogiéndose de hombros a la defensiva. He revisado lo suficiente como para saber que los márgenes son sólidos. Es fabricación minorista, se compra barato, se vende caro. No es ciencia espacial, Ethan. Sonreí, una sonrisa lenta y genuina. Mi madre pareció ligeramente incómoda, moviéndose incómodamente en su asiento. Tienes razón, dije alegremente. ¿Por qué luchar contra ello? Claramente tienes una visión brillante para la marca. Papá, ya que eres el propietario legal que financió los $10.000 originales, es justo que ejerzas tus derechos. Metí la mano en mi maletín de cuero que descansaba junto a mi silla y saqué mi iPad Pro. Encendí la pantalla, entré en mi panel de administración y abrí los protocolos de entrega digital. Coloqué la tableta plana sobre la mesa y la deslicé suavemente por la madera pulida hasta que se detuvo justo delante de Blake. Aquí está el portal de acceso maestro, le indiqué, señalando la pantalla. Si firmas aquí en la línea digital, transfiere inmediatamente las autorizaciones bancarias comerciales principales, los portales de comunicación con los proveedores y los reconocimientos de responsabilidad directamente a tu dirección de correo electrónico personal. Puedes tenerlo todo ahora mismo. Toda la habitación quedó paralizada. Mi padre se quedó momentáneamente aturdido por la facilidad con la que yo capitulaba. Se había preparado para una gran pelea a gritos, una brutal batalla legal. No se había preparado para que yo simplemente le entregara las llaves. Blake, sin embargo, estaba demasiado cegado por su propio ego masivo para ver el peligro. Sonrió ampliamente, arrebatando el lápiz digital del borde magnético de la carcasa. Chico listo, murmuró rápidamente, garabateando su firma en la pantalla. Me alegro de que finalmente entiendas tu lugar, dijo mientras pulsaba el botón verde de confirmación. La trampa estaba oficialmente cerrada. Observé cómo la barra de progreso se llenaba mientras transfería las llaves digitales a un hombre que no tenía idea de lo que estaba desbloqueando. Todo listo, dije, apartando el iPad. Eres oficialmente el administrador principal de Kodiak Precision LLC. Blake se rió a carcajadas. Un sonido áspero y arrogante que resonó en los techos abovedados.
La entrega estaba completa. Tenían todo lo que pedían, pero no tenían idea de que acababan de encadenarse voluntariamente a un barco que se hundía. Si estás disfrutando viendo a esta arrogante familia caer ciegamente en su propia destrucción, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciendo gano yo para que sepa que eres parte del círculo interno y personalmente le daré un corazón y responderé a cada uno de ellos. No querrás perderte lo que sucede cuando el reloj marque las 7. Con la tinta digital seca y la transferencia administrativa completada, la atmósfera en el comedor pasó de una negociación tensa a una celebración arrogante. Blake inmediatamente sacó su caro teléfono inteligente de su bolsillo, sus pulgares volando por la pantalla mientras una ráfaga de correos electrónicos de bienvenida automatizados inundaba su bandeja de entrada. No perdió un solo segundo pretendiendo ser amable. Parecía un hombre que acababa de conquistar el mundo. Bien, Blake chasqueó los dedos en mi dirección, exigiendo mi atención como si fuera un sirviente. Necesito las contraseñas maestras inmediatamente. Quiero acceso completo a los portales bancarios principales y al directorio completo de nuestros contactos de proveedores internacionales. Envíame el archivo cifrado con los proveedores de materia prima. Necesito ver los márgenes de beneficio exactos con los que estamos trabajando antes de que abran los mercados el lunes. Asentí suavemente, saqué mi teléfono y le envié las credenciales de inicio de sesión seguras a su nueva dirección de correo electrónico administrativa. Lo observé desplazarse por su teléfono, una mirada de pura y no adulterada satisfacción lavando su rostro. Ya que estaban tan ansiosos por jugar a ser ejecutivos corporativos, decidí que era el momento perfecto para hacer algunas preguntas operativas básicas, solo para ver cuán profunda era la ilusión. Apoyé los codos en la mesa, entrelazando mis dedos. Así que, Blake, dije, manteniendo mi expresión perfectamente agradable. ¿Cómo piensas manejar el cumplimiento de la logística militar la próxima semana? Blake dejó de masticar su rack de cordero. Me miró, un breve destello de confusión cruzando sus facciones antes de que su máscara arrogante volviera a su lugar. Tragó ruidosamente y se limpió la boca con una servilleta de lino. ¿El cumplimiento militar?, preguntó, tratando de sonar aburrido. Sí, aclaré, hablando lentamente, como si me dirigiera a un niño pequeño. Las órdenes de compra del Departamento de Defensa son masivas este año. Nuestra instalación principal de almacén necesita enviar 20.000 unidades de las tiendas de campaña de supervivencia para climas extremos a la base en Alaska antes del próximo viernes. Los materiales requieren una logística estrictamente controlada por temperatura durante el tránsito. Si perdemos la ventana de entrega por incluso 24 horas, el gobierno impone una penalización del 20% sobre la factura completa y corremos el riesgo de perder el contrato federal permanentemente. ¿Ya has coordinado con los transitarios? Blake soltó una carcajada fuerte y despectiva, agitando la mano en el aire. Se reclinó en su silla, exudando una falsa sensación de confianza suprema. Por favor, Ethan, se burló. No intentes abrumarme con tus pequeños detalles administrativos. Estás actuando como si mover unas cuantas cajas de tiendas de campaña fuera una especie de misión imposible. Miró a su alrededor, asegurándose de tener una audiencia antes de continuar su grandilocuencia. Tengo conexiones financieras de alto nivel en todo el país. Conozco a tipos que mueven cargamentos internacionales por valor de decenas de millones de dólares. Simplemente haré una llamada rápida el lunes por la mañana y haré que uno de mis especialistas en cadena de suministros se encargue de tu pequeño problema de almacén. Es un simple giro logístico. Probablemente incluso reduciremos los costos subcontratando el embalaje a una instalación más barata. De todos modos, has estado pagando de más por la mano de obra nacional. Ashley asintió, completamente hipnotizada por sus palabras de moda corporativas. Exacto, añadió, dando un sorbo a su champán. Siempre complicas las cosas innecesariamente, Ethan. Blake sabe delegar. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes. No se estresan por las cajas de cartón. No me molesté en corregirlo. No me molesté en explicar que nuestros contratos federales exigían estrictamente la fabricación nacional con autorización de seguridad y que la subcontratación a una instalación más barata y no conforme activaría instantáneamente una auditoría federal. Simplemente dejé que su ignorancia se cerniera en el aire, un testimonio de su inminente perdición. En cambio,
Dirigí mi mirada hacia mi madre. Débora estaba felizmente untando un panecillo, luciendo completamente relajada ahora que su hijo de oro era supuestamente millonario. Mamá, dije, manteniendo mi voz baja y seria. ¿Estás segura de que Blake está listo para esto? Dirigir una empresa no es solo recaudar ingresos. Se trata de absorber el riesgo. Cuando papá le transfirió la sociedad de responsabilidad limitada a Blake, también le transfirió todas sus obligaciones legales y financieras. Mi madre me miró con profunda decepción. ¿En serio, Ethan? Regañó Débora, con la voz goteando desaprobación maternal. ¿No puedes simplemente dejar que tu hermano tenga esta noche especial? ¿Siempre tienes que intentar ser la persona más inteligente de la habitación? No intentes asustarlo con palabras grandes. Blake gestiona fondos de cobertura. Sabe cómo manejar las obligaciones financieras. Tu pequeña marca de exteriores no es nada comparado con lo que él está acostumbrado. Levanté las manos en un gesto de rendición, con el rostro completamente neutral. Tienes razón, dije suavemente. Me disculpo. No volveré a mencionar las responsabilidades financieras. Me recosté en mi silla y cogí mi vaso de whisky. Di un sorbo, mis ojos fijos en el antiguo reloj de pie que descansaba en la esquina del comedor. El péndulo de latón se balanceaba de un lado a otro con una precisión silenciosa e implacable. Las elegantes manecillas negras indicaban que eran exactamente las 6:58 de la tarde. Solo tenía que soportar 2 minutos más de sus insultos antes de que el sistema bancario automatizado les entregara la dosis de realidad que tan desesperadamente merecían. La música de jazz ambiental subió de volumen. Mi madre se rió de un chiste que hizo la tía Carol. Ashley tocó su collar de diseñador, susurrando más planes sobre yates y coches de lujo. Blake dio otro trago largo a mi caro vino, completamente intoxicado por su propia brillantez percibida. Estaban celebrando alegremente su ruina absoluta, completamente ajenos a la enorme mina terrestre legal que acababan de atarse voluntariamente al pecho. La tinta digital de esos documentos de traspaso ya estaba seca. Miré directamente el caro teléfono inteligente de Blake, que descansaba boca arriba sobre la pulida mesa de madera. Faltaban 10 segundos. Faltaban 5 segundos. Esperé a que cayera la guillotina digital. ¿Qué sucede cuando un falso millonario hereda una pesadilla muy real? Hoy era viernes, 25 de diciembre, día de Navidad. Pero en el despiadado mundo de la banca corporativa comercial, el día 25 de cada mes tenía un significado muy diferente, mucho más aterrador. Era la fecha designada para el cobro automatizado de deudas institucionales. Cuando se estructura un préstamo comercial de una magnitud masiva, el banco no envía correos electrónicos recordatorios amables. No espera a que se les envíe un cheque en papel. Requiere acceso directo y sin restricciones a la cuenta operativa principal de la sociedad de responsabilidad limitada designada. Y exactamente a las 7 de la tarde, hora estándar del este, el sistema automatizado de la Cámara de Compensación inicia una barrida irreversible de los fondos requeridos. Observé cómo la aguja de los segundos del reloj de pie pasaba de las 12. Las 7 en punto. La guillotina digital cayó. El caro teléfono inteligente de Blake vibró violentamente contra la pulida mesa de roble. La pantalla se iluminó con un brillante banner de notificación. El repentino zumbido cortó bruscamente la suave música de jazz y la ruidosa y jactanciosa risa de mi familia porque yo acababa de transferirle todos los privilegios administrativos maestros. Su correo electrónico personal ahora estaba directamente vinculado al portal bancario principal de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cada alerta financiera, cada recibo de transacción y cada disparador bancario automatizado se dirigía directamente al dispositivo que descansaba junto a su plato. Blake se detuvo en medio de una gran historia sobre cómo aprovechar los bienes raíces. Miró la pantalla brillante, con un breve destello de confusión cruzando sus facciones antes de que su máscara arrogante volviera a su lugar. Tragó ruidosamente y se limpió la boca con una servilleta de lino. ¿El cumplimiento militar?, preguntó, tratando de sonar aburrido. Sí, aclaré, hablando lentamente, como si me dirigiera a un niño pequeño. Las órdenes de compra del Departamento de Defensa son masivas este año.
Nuestra instalación principal de almacén necesita enviar 20.000 unidades de las tiendas de campaña de supervivencia para climas extremos a la base en Alaska antes del próximo viernes. Los materiales requieren una logística estrictamente controlada por temperatura durante el tránsito. Si perdemos la ventana de entrega por incluso 24 horas, el gobierno impone una penalización del 20% sobre la factura completa y corremos el riesgo de perder el contrato federal permanentemente. ¿Ya has coordinado con los transitarios? Blake soltó una carcajada fuerte y despectiva, agitando la mano en el aire. Se reclinó en su silla, exudando una falsa sensación de confianza suprema. Por favor, Ethan, se burló. No intentes abrumarme con tus pequeños detalles administrativos. Estás actuando como si mover unas cuantas cajas de tiendas de campaña fuera una especie de misión imposible. Miró a su alrededor, asegurándose de tener una audiencia antes de continuar su grandilocuencia. Tengo conexiones financieras de alto nivel en todo el país. Conozco a tipos que mueven cargamentos internacionales por valor de decenas de millones de dólares. Simplemente haré una llamada rápida el lunes por la mañana y haré que uno de mis especialistas en cadena de suministros se encargue de tu pequeño problema de almacén. Es un simple giro logístico. Probablemente incluso reduciremos los costos subcontratando el embalaje a una instalación más barata. De todos modos, has estado pagando de más por la mano de obra nacional. Ashley asintió, completamente hipnotizada por sus palabras de moda corporativas. Exacto, añadió, dando un sorbo a su champán. Siempre complicas las cosas innecesariamente, Ethan. Blake sabe delegar. Eso es lo que hacen los verdaderos líderes. No se estresan por las cajas de cartón. No me molesté en corregirlo. No me molesté en explicar que nuestros contratos federales exigían estrictamente la fabricación nacional con autorización de seguridad y que la subcontratación a una instalación más barata y no conforme activaría instantáneamente una auditoría federal. Simplemente dejé que su ignorancia se cerniera en el aire, un testimonio de su inminente perdición. En cambio, dirigí mi mirada hacia mi madre. Débora estaba felizmente untando un panecillo, luciendo completamente relajada ahora que su hijo de oro era supuestamente millonario. Mamá, dije, manteniendo mi voz baja y seria. ¿Estás segura de que Blake está listo para esto? Dirigir una empresa no es solo recaudar ingresos. Se trata de absorber el riesgo. Cuando papá le transfirió la sociedad de responsabilidad limitada a Blake, también le transfirió todas sus obligaciones legales y financieras. Mi madre me miró con profunda decepción. ¿En serio, Ethan? Regañó Débora, con la voz goteando desaprobación maternal. ¿No puedes simplemente dejar que tu hermano tenga esta noche especial? ¿Siempre tienes que intentar ser la persona más inteligente de la habitación? No intentes asustarlo con palabras grandes. Blake gestiona fondos de cobertura. Sabe cómo manejar las obligaciones financieras. Tu pequeña marca de exteriores no es nada comparado con lo que él está acostumbrado. Levanté las manos en un gesto de rendición, con el rostro completamente neutral. Tienes razón, dije suavemente. Me disculpo. No volveré a mencionar las responsabilidades financieras. Me recosté en mi silla y cogí mi vaso de whisky. Di un sorbo, mis ojos fijos en el antiguo reloj de pie que descansaba en la esquina del comedor. El péndulo de latón se balanceaba de un lado a otro con una precisión silenciosa e implacable. Las elegantes manecillas negras indicaban que eran exactamente las 6:58 de la tarde. Solo tenía que soportar 2 minutos más de sus insultos antes de que el sistema bancario automatizado les entregara la dosis de realidad que tan desesperadamente merecían. La música de jazz ambiental subió de volumen. Mi madre se rió de un chiste que hizo la tía Carol. Ashley tocó su collar de diseñador, susurrando más planes sobre yates y coches de lujo. Blake dio otro trago largo a mi caro vino, completamente intoxicado por su propia brillantez percibida. Estaban celebrando alegremente su ruina absoluta, completamente ajenos a la enorme mina terrestre legal que acababan de atarse voluntariamente al pecho. La tinta digital de esos documentos de traspaso ya estaba seca. Miré directamente el caro teléfono inteligente de Blake, que descansaba boca arriba sobre la pulida mesa de madera. Faltaban 10 segundos. Faltaban 5 segundos. Esperé a que cayera la guillotina digital.
Lo cogió con un movimiento perezoso y arrogante de la muñeca, con la otra mano aún sujetando su copa de cristal. Pulsó el banner de notificación para abrir el mensaje completo, acercando la pantalla a su cara. Lo observé con absoluta e inquebrantable concentración. Es una cosa rara y fascinante presenciar el segundo exacto en que toda la realidad fabricada de un hombre se derrumba. Primero, sus cejas cuidadosamente arregladas se fruncieron en profunda confusión. Luego, la sonrisa arrogante y satisfecha que había tenido en su rostro toda la noche se desvaneció por completo. Su mandíbula se relajó. La mano que sostenía su caro vino comenzó a temblar ligeramente, haciendo que el líquido rojo oscuro se agitara dentro del vaso. Parpadeó con fuerza, deslizando agresivamente la pantalla hacia abajo para actualizar la aplicación de correo electrónico. Esperando desesperadamente que los números que lo miraban fueran solo un extraño fallo digital. Pulsó el enlace del portal seguro adjunto, su pulgar moviéndose frenéticamente ahora. El confiado y contundente experto en finanzas de hacía 2 minutos se había ido, reemplazado por un hombre que miraba directamente al abismo de la ruina financiera absoluta. Ashley notó su repentino y aterrador silencio. Dejó de hablar con mi madre sobre su ridículamente caro viaje a Mónaco y le frunció el ceño. «Blake, cariño, ¿qué pasa?», preguntó, su voz teñida de irritación. «Guarda el teléfono. Estamos celebrando. Puedes mirar los correos electrónicos de negocios mañana». Blake no le contestó. Ni siquiera la miró. Sus ojos estaban pegados a la pantalla brillante de su teléfono. Dejó su copa de vino sobre la mesa con tanta fuerza que el cristal tintineó ruidosamente, casi derramando el líquido rojo oscuro sobre el impecable camino de mesa. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Blake, su voz apenas un susurro irregular. Mi padre se congeló. El trozo de cordero que estaba a punto de comer se detuvo a medio camino de su boca. Richard sabía exactamente qué era esa notificación. El color desapareció por completo de su rostro, dejándolo pálido y de repente muy viejo. «Habla, Blake», exigió mi padre, tratando de inyectar una falsa sensación de autoridad en su voz repentinamente temblorosa. «¿Qué estás mirando? Si es una factura de un proveedor, simplemente ignórala hasta el lunes». Blake finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos se movían frenéticamente entre mi padre y yo, su pecho se agitaba mientras luchaba por procesar la información que se mostraba en su panel bancario. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el borde de la mesa del comedor. «¿Por qué hay un débito automático de $250.000 pendiente de la cuenta operativa?», preguntó Blake, su voz quebrándose con un pánico creciente. El comedor quedó en completo silencio. Incluso la tía Carol dejó de respirar. $250.000 no era una tarifa administrativa menor. No era una penalización por envío. Era una suma de dinero masiva y asombrosa, y actualmente se estaba extrayendo automáticamente de una cuenta que Blake ahora poseía legalmente. Blake me miró directamente, sus ojos grandes y suplicando una explicación. «Ethan, ¿qué es esto? ¿Programaste un pago masivo a un proveedor justo antes de entregar las credenciales? ¿Intentaste robar de las cuentas de la empresa al salir? Cancélalo. Cancela la transacción ahora mismo». Calmamente alcancé mi vaso de whisky. El hielo tintineó suavemente contra los lados mientras lo levantaba. Di un sorbo lento y deliberado. El líquido ámbar oscuro quemó agradablemente mi garganta, anclándome en la realidad del momento. Bajé el vaso, mis ojos se movieron del rostro horrorizado de Blake a mi padre, que estaba sentado inmóvil a la cabecera de la mesa. «No programé nada, Blake», respondí, mi voz perfectamente firme y clara. «Ya no tengo ningún control sobre esa cuenta. Tú mismo cambiaste las contraseñas. Esa transacción es un barrido institucional automatizado. Sucede el día 25 de cada mes, precisamente a las 7 de la tarde». Blake negó con la cabeza, su respiración se volvió superficial y rápida. «¿Qué quieres decir con barrido institucional? ¿Qué institución? ¿Para qué?». Lo miré, sin sentir ninguna piedad. «Creo que deberías leer la descripción adjunta a la transacción pendiente», sugerí simplemente. Blake prácticamente volvió a meter la cara en su teléfono.
Leyó el pequeño texto debajo de la enorme cantidad de deducción, su voz temblaba mientras pronunciaba las palabras en voz alta para la silenciosa habitación. Capital e intereses de préstamo comercial de la SBA. Las palabras flotaron en el aire como una manta pesada y asfixiante. Blake miró su pantalla, su mente tratando frenéticamente de rechazar la información que sus ojos transmitían. El banner de notificación brillaba intensamente, un testigo digital inquebrantable del catastrófico error que acababa de cometer. ¿Cómo terminó un préstamo multimillonario en una empresa de equipos para exteriores? El silencio en el comedor era tan denso que parecía que se había absorbido el aire del espacio. Blake apretó el borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos. Ashley lo miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta, la gran ilusión de su inminente riqueza evaporándose ante sus propios ojos. Miré directamente a mi padre, sintiendo una profunda y satisfactoria sensación de cierre invadirme. ¿Debería contarles sobre la deuda ahora?, pregunté, mi voz clara en el comedor silencioso. ¿O quieres hacer los honores, papá? Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tragó con dificultad, su garganta trabajaba frenéticamente, pero su autoritaria voz característica había desaparecido por completo. Intentó levantar la mano para silenciarme, un gesto patético y débil que solo lo hacía parecer increíblemente culpable. No podía mirar a Blake. No podía mirar a mi madre. Blake golpeó la mano contra la mesa, haciendo que la fina porcelana saltara. ¿Qué préstamo?, exigió, su voz quebrándose bajo la intensa presión. Ethan, mírame ahora mismo. ¿Qué diablos es este préstamo? Volví mi atención a mi nuevo director ejecutivo. Crucé las manos cuidadosamente sobre la mesa. Es exactamente lo que dice ser, Blake, expliqué con calma, manteniendo el tono profesional de un asesor corporativo que da malas noticias. Kodiak Precision LLC actualmente tiene una deuda comercial masiva, específicamente un préstamo comercial de $12 millones asegurado a través de un prestamista comercial. Ashley jadeó ruidosamente, apretándose las manos contra el pecho como si la hubieran disparado. $12 millones. Repitió, el número claramente demasiado masivo para que su mente privilegiada lo comprendiera correctamente. Miró a Blake, esperando que se riera, esperando que le dijera que era solo un malentendido. Pero Blake no se reía. Negó con la cabeza violentamente, sus ojos salvajes con una agresiva negación. No, tartamudeó, señalando con un dedo tembloroso la tableta que había empujado antes por la mesa. Eso es completamente imposible. No vi ningún calendario de deuda en los documentos de transferencia de propiedad. No firmé ningún acuerdo de préstamo comercial esta noche. No tuviste que firmar nuevos acuerdos de préstamo, señalé, inclinándome ligeramente para asegurarme de que escuchara cada palabra. Firmaste una asunción general de responsabilidad cuando te hiciste cargo formalmente de la sociedad de responsabilidad limitada. No pediste ver los balances. No pediste una lista de acreedores activos ni revisaste el perfil crediticio corporativo. Solo viste la palabra, propiedad, y te apresuraste ciegamente a firmar tu nombre antes de que yo pudiera cambiar de opinión. Cuando aceptas una LLC, Blake, aceptas sus activos y sus deudas, todos ellos. Blake parecía que iba a vomitar físicamente. Como un hombre que afirmaba trabajar en finanzas de alto nivel, sabía exactamente lo que significaba una asunción de responsabilidad. Sabía la trampa legal ineludible en la que acababa de precipitarse con una enorme sonrisa en la cara. Y esa notificación que acabas de recibir, continué, mi voz firme e inquebrantable. Ese es el giro automático para el pago mensual de capital e intereses. $250.000 cada mes, retirados automáticamente el día 25, justo a la hora de la cena. Esa es la tasa de consumo que acabas de heredar. ¡Feliz Navidad! Mi madre finalmente encontró su voz, aunque apenas era un chillido agudo. Pero Ethan, los ingresos de la empresa cubren eso, ¿verdad? Eres una marca exitosa. Simplemente pagas el préstamo con las ganancias de la venta de las tiendas. Blake no compartía el optimismo ingenuo de mi madre. Miró su teléfono, su respiración entrecortada e irregular. Se pasó una mano por la cara, limpiándose el sudor frío que de repente le había brotado en la frente. Comprendía las brutales matemáticas.
$250.000 al mes era un calendario de pagos agresivo y asfixiante. Era el tipo de drenaje financiero que podía hundir instantáneamente una empresa si el flujo de caja se interrumpía por tan solo unos días. Me tendiste una trampa, susurró Blake, su voz temblaba con una aterradora mezcla de rabia y pánico puro. Me tendiste una trampa para que asumiera la responsabilidad de esta enorme deuda. No te tendí una trampa para que hicieras nada, respondí suavemente. Simplemente me senté aquí y te observé exigir las llaves de un edificio en llamas. Querías la compañía. Insultaste mi inteligencia. Me ofreciste un trabajo en mi propio almacén y te reíste de mí. Simplemente te di exactamente lo que agresivamente exigiste. Ashley agarró el brazo de Blake, sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en su blazer de terciopelo. Blake, cariño, suplicó, su voz subiendo en absoluta histeria. ¿Qué significa esto? No podemos permitirnos pagar $250.000 al banco al mes. Cancela la transferencia. Devuélvele la empresa ahora mismo. Blake miró a su esposa con una expresión hueca y devastada. Comprendía la realidad legal de lo que acababan de hacer mucho mejor que ella. La tinta digital ya estaba seca. Las autorizaciones administrativas ya habían sido procesadas por el Estado y el banco. No podemos simplemente devolverla, Ashley, dijo Blake, su voz completamente derrotada. La responsabilidad ya está a nuestros nombres. Blake tenía razón. La responsabilidad estaba irrevocablemente ligada a sus nombres. Ahora observé a Ashley retroceder físicamente de su marido, sus manos se soltaron de su brazo como si de repente hubiera contraído una enfermedad contagiosa. Miró a nuestro padre, sus ojos muy abiertos por la desesperada confusión. Richard, suplicó Ashley, su voz quebrándose. Dime que esto es una broma. Dime que no acabas de engañar a tu propio hijo para que asuma una deuda de $12 millones. Mi padre abrió la boca. Pero parecía un pez asfixiándose en tierra seca. No podía formar una sola frase coherente. Simplemente seguía secándose el sudor de la frente con su cara servilleta de lino. Sus ojos se movían frenéticamente hacia la puerta principal como si calculara si podía simplemente huir de la mesa del comedor. Ya que mi padre parece haber perdido temporalmente su contundente voz ejecutiva, seguiré adelante y rellenaré los espacios en blanco para todos, dije. Volví a meter la mano en mi maletín de cuero y saqué una gruesa carpeta negra que había preparado a principios de semana. La dejé caer sobre el centro de la mesa de roble. Aterrizó con un golpe sordo y satisfactorio. Pero la pregunta más importante seguía en el aire. ¿A dónde diablos fueron $12 millones? Ansiete Toyakwa New Chaotou Densan 1182. Abrí la carpeta negra, revelando una pila de impresiones de alta calidad con el inconfundible membrete de un importante prestamista comercial. Di un golpecito en la página superior, dejando que el sonido nítido del papel atrajera la atención de todos. Lo que están viendo es el archivo maestro de origen del préstamo, expliqué, manteniendo mi tono completamente conversacional, como si estuviéramos discutiendo el clima. Exactamente hace 3 años, mi padre se dio cuenta de que su nombre todavía figuraba legalmente como el propietario principal de Kodiak Precision LLC. También se dio cuenta de que la empresa estaba generando ingresos brutos masivos de nuestros contratos federales. Así que fue a un banco comercial, se presentó como el único propietario y solicitó un préstamo de expansión comercial masivo. Blake se inclinó sobre la mesa, sus ojos escudriñando los documentos al revés. Aprobó $12 millones, susurró Blake, genuinamente horrorizado. ¿Cómo no supiste que sacó $12 millones de tu propia cuenta operativa? Porque no lo puso en la cuenta operativa, Blake, lo corregí bruscamente. Estableció una cuenta sombra bajo el paraguas de la LLC, un libro de contabilidad separado al que yo no tenía ninguna visibilidad. El banco evaluó la empresa basándose en las declaraciones de impuestos, aprobó los fondos y transfirió los $12 millones directamente a su cuenta secreta. La tía Carol jadeó, agarrándose las perlas. Débora, mi madre, agarró el brazo de Richard, su rostro sin color. Richard, jadeó, su voz temblaba de horror genuino. ¿Qué hiciste con $12 millones? No tenemos esa cantidad de dinero en nuestros ahorros. No tenemos nada parecido a eso. Pasé a la segunda página del archivador,
que consistía en extractos bancarios detallados y registros de transferencias bancarias. Decidí leerlos en voz alta para beneficio de toda la sala. Repasemos los gastos corporativos del exdirector ejecutivo, anuncié claramente. En el primer mes de asegurar el préstamo, transfirió $4 millones a una firma de gestión de patrimonio privado para cubrir llamadas de margen en una cartera de criptomonedas fallida. Blake se encogió como si lo hubieran golpeado. La sangre se le fue de la cara. Así es, dije, mirando directamente a mi hermano. Papá usó los préstamos comerciales asegurados por mi empresa para rescatar tu fondo de criptomonedas fraudulento antes de que tus inversores pudieran demandarte por todo lo que tenías. Usó mi sangre y mi sudor como un salvavidas financiero para tu monumental estupidez. Richard finalmente encontró su voz. Fue un préstamo puente, graznó, sus manos temblaban violentamente. Estaba protegiendo el nombre de la familia. Blake iba a duplicar el dinero y devolverlo todo antes de que nadie se diera cuenta. Apostaste $12 millones en un esquema Ponzi digital. Le espeté, mi voz goteaba disgusto. No eres un protector, papá. Eres un facilitador degenerado que le robó a su propio hijo para financiar al otro. Ashley agarró la carpeta. Hojeando las páginas frenéticamente, se detuvo en una línea de transacción específica, sus ojos se abrieron de pura incredulidad. Espera un minuto, dijo Ashley, su voz bajó a un gruñido peligroso. Señaló una transferencia bancaria masiva. ¿Qué es esta retirada de $5 millones? Esto no fue a un intercambio de criptomonedas. Esto fue a una cuenta de plica inmobiliaria. Sonreí, dirigiendo mi atención a mi cuñada, quien actualmente intentaba dar sentido a las devastadoras matemáticas. Me alegro de que hayas encontrado esa partida, Ashley, dije alegremente. Esos $5 millones se destinaron a la compra de una villa de lujo frente al lago en Lake Tahoe. Una hermosa propiedad aislada, pero la escritura no está a nombre de mi padre. Hice una pausa por un segundo, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. Papá compró esa casa bajo un fideicomiso privado, revelé, cruzando la mirada con Blake, y los únicos beneficiarios de ese fideicomiso son Blake y Ashley. Ashley giró lentamente la cabeza para mirar a su marido. Las venas de su cuello se hinchaban. Parecía completamente desquiciada. Tú sabías, siseó Ashley, su voz letal. Sabías lo de la casa de Tahoe. Juro que no sabía de dónde venía el dinero, lloró Blake histéricamente, con lágrimas en los ojos. Papá solo me dijo que era una herencia anticipada. Dijo que era una propiedad de inversión. No tenía idea de que estaba ligada a la empresa de Ethan. Ya no está ligada a mi empresa, Blake, le recordé alegremente. Está ligada a tu empresa. Actualmente le debes al banco $12 millones por un préstamo que financió tu propia casa de vacaciones y tus propias inversiones fallidas, y el periodo de gracia expiró ayer. Las palabras flotaron pesadamente en el aire muerto del comedor. Blake de repente dejó de pasearse. El pánico puro que lo había atenazado hacía unos momentos pareció evaporarse, reemplazado por un repentino y maníaco torrente de adrenalina. Era un hombre que había construido toda su identidad sobre la ilusión de la supremacía financiera. Y su frágil ego se negaba a permitirle ser víctima de un mal negocio. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, su respiración se ralentizó. ¿Sabes qué?, dijo Blake, su voz elevándose, recuperando ese toque arrogante que me había irritado toda la noche. Me señaló con un dedo. Solo estás tratando de asustarnos porque estás fuera del juego. $12 millones parece mucho para un mecánico de mente estrecha que solía coser tiendas de campaña en un garaje. Pero en el mundo corporativo real, $12 millones de deuda apalancada no es nada. Ashley lo miró, su rostro pálido y tembloroso. ¿De qué estás hablando, Blake?, gritó. Son $12 millones. No lo tenemos. No necesitamos tenerlo en efectivo, Ashley, espetó Blake. Molesto porque su propia esposa no podía seguir el ritmo de su supuesto genio. Se giró para mirar a toda la habitación, extendiendo los brazos. Haz las cuentas. Ethan acaba de admitir que su empresa genera ingresos masivos.
Los expertos de la industria valoran la marca Kodiak Precision en aproximadamente $80 millones basándose en su cuota de mercado actual y sus contratos militares exclusivos. Comenzó a pasearse de nuevo, pero esta vez con la arrogante confianza de un tiburón de Wall Street que cierra una adquisición hostil. Así que, heredamos una responsabilidad de $12 millones. No importa. También heredamos un activo de $80 millones. Si tomas los 80 millones, restas la deuda de 12 millones, eso todavía nos deja con un patrimonio neto de $68 millones. Mi madre soltó un pequeño jadeo sin aliento, sus manos volaron a su boca. ¿68 millones? Susurró Débora, sus ojos se movían entre mi padre y Blake. Richard, ¿es eso cierto? Mi padre asintió rápidamente, aferrándose a la lógica de Blake como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Exacto, asintió mi padre, su voz retumbante regresó. La marca es una mina de oro. La deuda es solo un costo operativo menor. Te dije que Blake sabía lo que hacía. Blake soltó una fuerte carcajada burlona, mirándome con puro triunfo. ¿Realmente pensaste que podías superarme, Ethan? Se burló. ¿Pensaste que un préstamo comercial me haría huir? Acabas de darme un día de pago multimillonario. No voy a dirigir tu almacén. Voy a voltear toda la empresa. Venderé Kodiak Precision a una firma de capital privado, pagaré la pequeña deuda de papá, y Ashley y yo nos iremos con $68 millones en ganancias puras para el año nuevo. ¿Realmente podrá vender la empresa y marcharse como millonario? ¿O está entrando en un abismo aún más profundo? Blake volvió a sacar su teléfono del bolsillo, sus pulgares moviéndose rápidamente por la pantalla. ¿No me crees? Mira esto, Blake le ordenó a la habitación. Tengo un contacto importante en una firma de capital privado de primer nivel en Manhattan. Adquieren marcas tácticas de alto crecimiento todo el tiempo. Lo llamaré ahora mismo, lo pondré en altavoz y comenzaremos el proceso de adquisición esta noche. Nadie se movió. Mis padres lo miraban con una anticipación sin aliento. Sus esperanzas puestas en los contactos de este hombre arrogante. Ashley sorbió, sentándose un poco más recta en su silla, los signos de dólar claramente brillando de nuevo en sus ojos. Blake tocó la pantalla y colocó el teléfono plano en el centro de la mesa de roble. Presionó el botón del altavoz. El tono de marcación resonó fuertemente en la habitación silenciosa. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. Finalmente, una voz profunda y profesional respondió a la línea. Habla el señor Davis, dijo la voz. Señor Davis, mi hombre. Gritó Blake con entusiasmo, inclinándose sobre la mesa. Soy Blake. Escuche, tengo una oportunidad increíble para su firma y quería darle el primer vistazo antes de llevarla al mercado abierto. Acabo de adquirir la propiedad total y el interés de control de Kodiak Precision LLC. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Kodiak Precision? Preguntó el señor Davis, su tono cambió a un agudo interés profesional. La marca de equipo de supervivencia con los contratos exclusivos del Departamento de Defensa. Esa misma, se jactó Blake, lanzándome una mirada triunfante. Busco iniciar una compra rápida en efectivo. La marca está valorada fácilmente en $80 millones. Estoy dispuesto a acelerar una adquisición para su firma si podemos iniciar el papeleo el lunes. Me recosté en mi silla, cogí mi whisky y di otro sorbo lento. Blake había preparado perfectamente el escenario. Había construido su castillo de fantasía en lo alto del cielo, completamente ajeno a que lo había construido sobre arenas movedizas. El corredor al teléfono estaba a punto de darle una brutal lección sobre adquisiciones corporativas, y yo iba a disfrutar cada segundo de ella. La voz del señor Davis crepitó a través del altavoz, aguda y muy divertida. Blake, acabo de buscar en el registro corporativo en mi terminal. No estoy seguro de quién te dio este dato, pero estás mirando un fantasma. Blake se inclinó más cerca del teléfono, su sonrisa de suficiencia vaciló al instante. Vuelve a comprobarlo. Kodiak Precision LLC. Acaban de firmar un contrato masivo de suministro militar. Tengo el comunicado de prensa justo aquí en mi bandeja de entrada. Una carcajada áspera resonó por la línea.
No necesito volver a comprobarlo, Blake. Kodiak Precision LLC es una entidad activa, sí, pero es puramente una cáscara operativa. No posee activos. No posee propiedad intelectual. No posee bienes raíces. Su valoración actual es esencialmente el costo de la tarifa de presentación estatal. Estás tratando de apalancar una caja de cartón hueca, amigo. Vuelve a llamarme cuando tengas algo real que vender. Alcancé la mesa y pulsé el botón rojo del teléfono de Blake, finalizando la llamada abruptamente. El silencio en el comedor era pesado con el aroma de cordero asado y una derrota aplastante y repentina. Blake miró la pantalla en blanco de su teléfono, su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. No le di tiempo para recuperar su confianza fabricada. Metí la mano en mi maletín, que descansaba junto a mi silla, saqué un enorme archivador de cuero con el sello del estado de Delaware y lo golpeé justo en el centro de la mesa de Navidad. Las copas de cristal tintinearon violentamente. ¿De verdad pensaste que lo haría tan fácil? Pregunté, mi voz mortalmente tranquila. ¿Pensaste que construiría un imperio de 80 millones de dólares y lo dejaría en una única LLC desprotegida donde cualquier miembro codicioso de la familia podría arrebatarlo? Mi madre recuperó la voz primero, su rostro se puso de un rojo intenso y furioso. Ethan, ¿qué significa esto? ¿Por qué tu hermano es humillado por un corredor en Navidad? Blake se humilló a sí mismo, mamá, respondí, señalando el pesado archivador. Intentó vender mi empresa a mis espaldas para cubrir sus propias deudas masivas. Acaba de descubrir que robó los documentos equivocados. Blake golpeó los puños contra la mesa, derramando su vaso de agua. ¿Dónde está? ¿Dónde está la verdadera empresa, Ethan? Se lo debes a esta familia. No te debo nada, le espeté, inclinándome hacia adelante para que pudiera ver la pura convicción en mis ojos. Aprendí mi lección hace 15 años cuando papá agotó mis ahorros universitarios y te dio un coche deportivo. Entonces me di cuenta de que si alguna vez construía algo de valor, tenía que enterrarlo tan profundamente que ninguno de ustedes pudiera tocarlo jamás. Abrí el pesado archivador, las páginas crujientes se pasaron con un chasquido agudo. Kodiak Precision LLC es solo la fachada pública. Es un muñeco logístico. Alquila el equipo de fabricación a una empresa de holding separada. Concede licencias de fórmulas y patentes a una incubadora de tecnología, y los bienes inmuebles físicos son propiedad de un fideicomiso ciego registrado en Wyoming. Soy el único beneficiario y director gerente de todos ellos. No puedes tocar ni un solo hilo de mis tiendas. Mi padre se puso de pie, arrojando su servilleta de lino sobre su plato. Esto es profundamente egoísta, Ethan. Tu hermano está en serios problemas. Tiene toda esta riqueza oculta y estás ocultando empresas en lugar de ayudar a tu propia sangre. No está en problemas por mala suerte, papá, le respondí, negándome a ceder a su mirada. Está en problemas porque es un parásito arrogante que vive por encima de sus posibilidades. ¿Quieres que liquide el trabajo de mi vida para pagar sus errores? Fue un problema de flujo de caja temporal, gritó Blake, su cabello perfectamente peinado ahora desordenado. Si solo me cedes los derechos de propiedad intelectual, puedo asegurar un préstamo puente para el lunes. Puedes permitirte perder una división de tu pequeña marca de supervivencia. Mi pequeña marca de supervivencia actualmente está valorada en 80 millones de dólares, declaré claramente, viendo cómo la sangre se iba de los rostros de mis padres, y no voy a ceder una sola cremallera para salvarte de la ruina. Si Blake no puede vender la compañía, ¿cómo escapará de la deuda de 12 millones de dólares? ¿Y qué secreto más oscuro está a punto de ser revelado? La tía Carol me agarró del brazo, sus uñas manicuradas se clavaron en mi piel. Harás lo que se te diga. Te dimos todo. Te criamos. Si no transfieres esas patentes a tu hermano ahora mismo, me aseguraré de que estés muerto para esta familia extendida. Arruinaremos tu reputación en este estado. Suave pero firmemente le quité los dedos de mi brazo, sintiendo una profunda sensación de liberación. La amenaza de ser desterrado solía aterrorizarme. Ahora era exactamente lo que quería. No puedes arruinar mi reputación, Carol, porque no opero en tus círculos superficiales y patéticos, dije. Pero hablando de arruinar reputaciones, hay un detalle más en este archivador que probablemente deberías ver.
Abrí la última pestaña del archivo de Delaware. Era hora de una lección rápida de derecho corporativo, algo que pasé años estudiando mientras Blake estaba ocupado fracasando en su costosa fraternidad de negocios. Me levanté, sintiendo el inmenso peso de los últimos 15 años finalmente desaparecer de mis hombros. Comencé a pasear lentamente detrás de mi silla, dominando la habitación sin esfuerzo. Cuando tenía 19 años, papá decidió darme $10,000 y exigió la propiedad total de mi LLC. Me dijiste que era lo suficientemente inteligente como para resolver el resto por mi cuenta. Y tenías razón. Lo resolví. Pero la lección que aprendí no fue sobre el trabajo duro. La lección fue que mi propia sangre me arruinaría financieramente si beneficiaba a su hijo de oro. Mi madre abrió la boca para protestar. Pero el puro veneno en mi mirada la silenció al instante. Así que a los 19, busqué a mi profesor de Derecho Comercial Universitario, un hombre llamado profesor Harrison. Le expliqué mi situación. Me enseñó sobre protección de activos. Me enseñó sobre velos corporativos. Y antes de que cosiera mi primera tienda de campaña de grado de producción, presenté los documentos para formar una corporación C de Delaware. La llamé Ethan Holdings. Blake se cubrió la cara con las manos. Un gemido bajo y patético escapó de su garganta. Trabajaba en finanzas. Sabía exactamente lo que significaba una corporación C de Delaware. Mis padres, sin embargo, todavía luchaban por ponerse al día con la realidad de la situación. Una corporación C de Delaware, expliqué, mirando directamente a mi padre, ofrece el escudo corporativo más fuerte del mundo. Proporciona una protección de activos impenetrable. Nadie sabe quién la posee a menos que yo quiera que lo sepan. Y lo que es más importante, nadie puede perforar ese velo para tomar lo que es mío. Ethan Holdings es la verdadera potencia. Es la fortaleza que alberga todo mi imperio. Asigné meticulosamente cada pieza de propiedad intelectual que generé directamente a esa entidad corporativa. Volví a la mesa y golpeé el pesado archivador para enfatizar. Cada fórmula para clima extremo que creé pertenece enteramente a la corporación. El método patentado de tejido térmico. Los estabilizadores químicos exactos que hacen que nuestras tiendas duren más que cualquier competidor en el mercado. Las marcas registradas para el nombre de la marca, el logotipo, los diseños específicos de nuestras mochilas tácticas. Todo reside de forma segura dentro de Ethan Holdings. Hice una pausa, dejando que la realidad de mi obra maestra estructural se hundiera profundamente en sus mentes. ¿Y ese contrato de distribución masivo y exclusivo con el Departamento de Defensa? Pregunté, una sonrisa amarga en mis labios, el que Blake pensó que estaba vendiendo al mejor postor hoy. Ese contrato es negociado y mantenido exclusivamente por Ethan Holdings. Kodiak Precision LLC simplemente ejecuta la logística de envío. Si los amigos de capital privado de Blake intentan apoderarse de la LLC, todo lo que obtendrán es una pila de cajas de cartón vacías y un espacio de almacén alquilado en Denver. No obtienen propiedad intelectual. No obtienen flujos de ingresos. El rostro de mi padre se puso completamente pálido. Me miró y luego a Blake, finalmente comprendiendo la magnitud del desastre. Blake, susurró mi padre, su voz temblaba. Ashley estaba llorando abiertamente ahora, su rímel corría por sus mejillas, manchando su vestido de diseñador. Me mentiste, sollozó, golpeando el hombro de Blake débilmente. Me dijiste que estábamos recibiendo una compañía de $80 millones. Me dijiste que éramos ricos. No eres rica, Ashley, dije fríamente. Estás casada con un hombre que acaba de heredar una deuda de $12 millones adjunta a una caja de cartón sin valor. El comedor se llenó con el sonido de las ilusiones destrozadas. Mi madre se agarraba el pecho, respirando rápidamente como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Mi padre miraba su plato, la realización de su propia exposición financiera se hacía patente. Porque había CEO firmado ese préstamo original para financiar las deudas de criptomonedas de Blake, el banco pronto vendría también por sus activos. Habían construido un castillo de naipes sobre mi espalda y yo simplemente me había levantado y me había marchado. Si te encanta ver cómo se desarrolla esta perfecta venganza estructural, dale al botón de me gusta. Blake parecía un hombre que acababa de saltar de un acantilado y estaba suspendido en el aire, esperando que la gravedad lo arrastrara hacia abajo.
Tragó con dificultad, su nuez de Adán se movía frenéticamente. Pero la LLC todavía tiene valor, tartamudeó, la desesperación se filtraba en su voz. Tiene los almacenes. Tiene los contratos de los empleados. Tiene el inventario físico. El banco tomará eso y lo liquidará. Puede que no cubra los 12 millones completos, pero será algo. Solté una carcajada áspera y sin humor que resonó en el techo abovedado. Realmente no tienes idea de cómo funciona una cadena de suministro moderna, ¿verdad? Pregunté. Permíteme aclarar exactamente qué es Kodiak Precision LLC, dije, asegurándome de que cada palabra fuera afilada como una navaja. No es una entidad independiente. Es un proveedor externo glorificado, un intermediario. Mi corporación CD Delaware contrató a esa LLC exclusivamente para gestionar el embalaje físico y el envío del equipo. Eso es todo. La LLC no posee los almacenes, Blake. Los alquila mes a mes. Los empleados son contratados a través de una agencia de empleo temporal. La LLC ni siquiera posee las carretillas elevadoras. Y en cuanto al inventario físico, las tiendas de campaña, las mochilas, los kits de supervivencia, la LLC tampoco los posee. El inventario sigue siendo propiedad exclusiva de Ethan Holdings hasta el momento exacto en que se entrega a una base militar. Si el banco intenta embargar el contenido del almacén mañana, mis abogados corporativos presentarán una demanda masiva por robo y conversión contra ellos antes del almuerzo. Las manos de Blake comenzaron a temblar violentamente. Pero el contrato de proveedor, susurró, su voz quebrándose. La LLC tiene el contrato exclusivo de proveedor para distribuir los productos. Ese contrato debe valer millones. Puedo vender los derechos de ese contrato a otra empresa de logística. Ese fue el momento que había estado esperando, el golpe final fatal a su existencia arrogante y parasitaria. Metí la mano en el bolsillo delantero de mi maletín y saqué una sola hoja nítida de papel grueso. Caminé alrededor de la mesa y me detuve justo al lado de la silla de Blake. Dejé caer el papel en su plato vacío. Recógelo, le ordené. Sus dedos temblorosos hurgaron en el papel mientras lo desdoblaba. Sus ojos se movieron por el texto negro, su rostro se quedó sin el color que le quedaba. ¿Qué es esto?, exigió mi madre, su voz aguda e histérica. Ethan, ¿qué acabas de darle? Léelo en voz alta, Blake, dije, ignorándola por completo. Léeselo a la familia. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era físicamente incapaz de pronunciar las palabras que sellaban su perdición. Bien, lo haré yo, dije, quitándole el papel de sus manos flácidas. Me aclaré la garganta, adoptando un tono frío y profesional. A quien corresponda, esta carta sirve como notificación legal formal de que Ethan Holdings ejerce su derecho a invocar la cláusula de rescisión descrita en la sección 4, párrafo B, del acuerdo maestro de proveedor con Kodiak Precision LLC. Hice una pausa, dejando que la jerga legal se cerniera pesadamente en el aire. Según los términos de nuestro contrato, continué, cualquier cambio no aprobado en la propiedad o el interés de control constituye un incumplimiento material de la confianza. Por lo tanto, a partir de las 5 de la tarde de hoy, mi corporación C ha rescindido su contrato de proveedor con su LLC debido al cambio de propiedad. El reloj de pie del pasillo dio las medias horas. Sonó como una campana de la muerte. Tu LLC está muerta, Blake, declaré, dejando caer el papel de nuevo en su plato. No tiene contratos. No tiene inventario. No tiene activos. Es una cáscara vacía con un préstamo de $12 millones adjunto. Pero ese no fue el final de su pesadilla. Me incliné, apoyando las manos en los brazos de su silla, atrapándolo. Y hablemos de la verdadera razón por la que estás sudando, hermano, susurré. Aunque la habitación estaba tan tranquila, todos lo escucharon. Hace 3 meses, estabas desesperado por dinero en efectivo. Así que usaste una asignación de propiedad falsificada para Kodiak Precision LLC para asegurar un préstamo puente a corto plazo de un grupo de capital privado turbio en Chicago. Prometiste mi empresa como garantía antes de que papá te la transfiriera oficialmente. Blake dejó de respirar. Ashley soltó un grito escalofriante.
Si prometiste activos que en realidad no poseías a una institución financiera para asegurar un préstamo, eso no es solo un mal negocio, dije, mirándolo directamente a los ojos aterrorizados. Eso es fraude electrónico. Eso es robo de identidad. Eso es un delito federal. Les entregaste un trozo de papel que legalmente no les da derecho a nada, y el lunes por la mañana se darán cuenta de que los estafaste por millones. Richard se desplomó hacia adelante, cubriéndose la cara con las manos. Débora sollozaba incontrolablemente, su perfecta cena de Navidad completamente destruida. Y Blake simplemente se sentó allí, mirando la notificación de rescisión, todo su mundo desmoronándose en polvo. Con crímenes federales expuestos y millones en deudas, ¿cómo reaccionará la familia de Oro cuando no tengan absolutamente a dónde ir? Ashley se levantó de su silla, su rostro retorcido en una fea máscara de pura desesperación. Tropezó alrededor de la mesa, ignorando el vino derramado, y se dirigió directamente hacia mí, su pecho se agitaba con una energía maníaca. ¿Crees que puedes simplemente empacar tu pequeño maletín y arruinarnos?, gritó Ashley, su voz lo suficientemente aguda como para hacer vibrar la araña de cristal. Estamos perdiendo nuestra casa por tus juegos egoístas. El banco embargará nuestra casa de tajo o a fin de mes. Si nos echan a la calle, nos mudaremos a tu apartamento. Me detuve en medio del movimiento, mirando a mi cuñada. Sí, gimió Débora, encontrando un repentino estallido de esperanza frenética. Empacaremos a la familia de Blake y nos quedaremos en tu apartamento de alquiler en Denver hasta que arregles este lío de la compañía Holding y limpies el nombre de tu hermano. Nos debes un techo sobre nuestras cabezas. Eres sangre. Miré a Ashley, luego a mi madre y finalmente a mi padre, quien observaba este intercambio con una mezcla de horror y un repentino cálculo desesperado. Realmente creían que la demanda de Ashley era una solución viable. Todavía me veían como la mula de carga sumisa que podía ser intimidada para que proporcionara refugio y recursos a pedido. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Era la primera vez que sonreía en toda la noche. ¿Mi apartamento?, pregunté, la diversión clara en mi voz. Ashley, ¿honestamente crees que vivo en un apartamento de alquiler? Por supuesto que sí, espetó la tía Carol, su rostro manchado de lágrimas se torció en un ceño fruncido. Nos dijiste que alquilabas un lugar pequeño en la ciudad. Dijiste que solo alquilaste esta cabaña para el fin de semana festivo para que pudiéramos tener una Navidad adecuada. Volví a meter la mano en mi maletín de cuero. El archivador de Delaware estaba guardado de forma segura, pero había un documento más en el fondo. Un documento que había traído específicamente para este momento inevitable. Saqué una carpeta gruesa y pesada con el sello de la oficina del secretario del condado. Mentí, mamá, dije simplemente. Mentí porque sabía que si les decía la verdad, tú y papá inmediatamente exigirían mudarse o esperarían que organizara sus extravagantes fiestas o usaran mi propiedad como garantía para los interminables agujeros negros financieros de Blake. Abrí la carpeta y extraje una escritura de propiedad certificada, sosteniéndola para que el sello dorado captara la luz de la chimenea. No alquilo un apartamento, declaré, cruzando la mirada con Ashley, cuya expresión arrogante se disolvía rápidamente en una conmoción absoluta. Y no alquilé esta cabaña para el fin de semana. Compré toda esta propiedad hace 3 años. Pagué $5 millones por ella en efectivo. Es legalmente propiedad del fideicomiso ciego de Wyoming, el que mencioné antes, lo que significa que mi nombre no está en ningún registro público. Por eso Blake no pudo encontrar ningún activo inmobiliario cuando intentó venderme. El silencio que cayó sobre la habitación esta vez fue completamente diferente. Fue el silencio de una derrota total y aplastante. Mis padres miraron el comedor, grande y elegantemente amueblado, como si lo vieran por primera vez. Miraron la mampostería personalizada, la chimenea de mármol importado, los ventanales del suelo al techo con vistas a los jardines cuidados. La realidad de que yo poseía todo eso, libre de cargas, mientras su hijo de oro se enfrentaba a la prisión federal y la bancarrota finalmente destrozó sus ilusiones. No puedes mudarte a mi apartamento, Ashley, continué, mi tono bajando a una orden fría y autoritaria, porque yo vivo aquí, y no permito criminales ni parásitos en mi casa. Blake soltó un jadeo patético y asfixiado. Ethan, no puedes echarnos. No tenemos a dónde ir. Está nevando afuera.
Puedes llamar a un Uber, respondí, sacando mi teléfono inteligente del bolsillo y tocando la pantalla para encenderla. O puedes caminar. Realmente no me importa, pero ya no eres bienvenido en mi propiedad. Mi padre se puso de pie, su rostro enrojecido por la indignación. Estás echando a tu propia familia a la nieve en Navidad. ¿Has perdido la cabeza? Somos tus padres. Perdiste el derecho a llamarte mis padres en el momento en que aplaudiste mi destrucción, le espeté, avanzando hacia la cabecera de la mesa. Les doy a todos exactamente 10 minutos para que recojan sus pertenencias y salgan por mi puerta principal. Si alguien sigue dentro de mi casa o en mi entrada al final de esos 10 minutos, los haré arrestar por allanamiento criminal. Ethan, por favor, gimió mi madre, extendiendo la mano hacia mí de nuevo. 10 minutos, mamá, la interrumpí bruscamente, levantando mi teléfono. El reloj empieza ahora mismo. Les di la espalda y caminé decididamente hacia el gran vestíbulo. Pude oír el inmediato y caótico sonido de pánico estallando detrás de mí. Ashley le gritaba a Blake, exigiéndole que lo arreglara. Mi padre regañaba en voz alta a mi madre por haberme presionado demasiado. Finalmente estaban experimentando las consecuencias de toda una vida de crueldad. Cuando llegué al vestíbulo, la pesada puerta principal de roble se abrió de golpe. 2 agentes de policía uniformados entraron en la entrada, sacudiéndose la nieve de los hombros. Inmediatamente fueron seguidos por 2 hombres imponentes con equipo táctico de mi empresa de seguridad privada. Había presionado la alarma de pánico silenciosa debajo de la mesa del comedor hace 15 minutos. Señor Ethan, preguntó el oficial principal. Recibimos un informe de intrusos hostiles que se negaban a abandonar las instalaciones. Estoy perfectamente seguro, oficial, respondí, señalando el comedor, pero a esas personas se les ha pedido que abandonen mi propiedad varias veces. Los oficiales marcharon hacia el comedor. La humillación absoluta que invadió a mi familia era palpable. La familia de oro, la gente que se preocupaba más por su posición social que por cualquier otra cosa, estaba siendo desalojada públicamente por agentes de policía armados en la noche de Navidad. Blake se movió como un zombi, mirando fijamente al frente mientras un guardia de seguridad lo dirigía hacia la puerta. Richard agarró su abrigo, me lanzó una última mirada de puro veneno y salió a la noche helada. Me quedé en silencio en mi hermoso y tranquilo vestíbulo, observándolos a todos salir a la nieve. Las luces intermitentes de la policía iluminaban sus rostros, capturando el momento exacto en que su arrogante imperio finalmente se desmoronó. ¿Qué sucede cuando el polvo se asienta? ¿Y cómo se cierra verdaderamente la puerta a un pasado tóxico? 3 semanas después, el profundo silencio en mi casa seguía siendo mi lujo absoluto favorito. Las frenéticas luces intermitentes de aquella noche de Navidad se sentían como una pesadilla caótica y distante. Completamente desconectada de la realidad que ahora estaba construyendo. El negocio, como dicen, avanzó a la velocidad de la luz. Mi corporación C de Delaware, Ethan Holdings, apenas registró una mínima fluctuación en su radar financiero tras la rescisión del contrato de mi hermano con la empresa fantasma. A las 48 horas de echarlo de mi propiedad, mis abogados activaron un contrato de contingencia con una enorme instalación logística de vanguardia en Texas. Absorbimos sin problemas la producción de inventario, contratando una fuerza laboral altamente capacitada que optimizó inmediatamente nuestra cadena de suministro. Nuestras ganancias del primer trimestre aumentaron un 40%. Mientras mi imperio se expandía, la ilusión a la que mi familia se había aferrado tan desesperadamente implosionó espectacularmente. Las consecuencias fueron rápidas, muy públicas y brutales. Para la segunda semana de enero, el prestamista comercial reclamó oficialmente el préstamo de $12 millones. Dado que la LLC era puramente una cáscara vacía, sin capital ni activos, el banco fue inmediatamente a por las garantías personales. Blake y Ashley se declararon en bancarrota del capítulo 7 menos de 4 días después. Su extensa villa en Tahoe fue embargada por el banco, y sus coches de lujo fueron remolcados sin ceremonias de la entrada a plena luz del día. Fiel a su palabra en mi congelada entrada, Ashley solicitó un divorcio de emergencia. Tomó el dinero que había escondido y rompió agresivamente todos los lazos con el hombre que había arruinado su vida y destruido su posición social. Pero la bancarrota era el menor de los problemas de Blake. El dossier que mis abogados corporativos entregaron a las autoridades desencadenó una avalancha legal imparable.
Blake fue formalmente acusado de cargos federales de fraude electrónico y robo de identidad en relación con los documentos de garantía falsificados. Actualmente estaba en libertad bajo fianza a la espera de juicio y se enfrentaba a una pena mínima obligatoria de 10 años en prisión federal. Y no iba a caer solo. Richard, el arrogante arquitecto del préstamo inicial de $12 millones, se encontró atrapado en la misma trampa que ayudó a construir. Agentes federales allanaron su oficina, incautando sus discos duros y congelando sus activos restantes bajo sospecha de fraude bancario sistémico. El patriarca intocable luchaba de repente por su propia libertad. Con Blake enfrentando la prisión y Richard luchando contra acusaciones federales, mis padres se quedaron de pie en el cráter humeante de su propia codicia. Anteriormente habían liquidado sus carteras de jubilación para rescatar a Blake, dejándolos peligrosamente expuestos. Cuando el banco embargó sus activos, su dinero se desvaneció junto con el suyo. Cada mañana, mi registro de llamadas bloqueadas se inundaba de notificaciones. Débora dejó docenas de mensajes de voz llorosos pidiendo perdón, afirmando que había sido cegada por el amor de una madre. Richard intentó negociar, sugiriendo un acuerdo financiero. Nunca escuché un solo mensaje de voz. Nunca abrí una sola carta. Instruí a mi equipo legal que devolviera todo el correo con el sello de devuelto al remitente. La frontera que establecí en Navidad era un muro permanente e impenetrable. Sin embargo, quedaba un último cabo suelto microscópico que debía atar. Un detalle profundamente simbólico requerido para cerrar este capítulo para siempre. Años atrás, Richard me había entregado un cheque de $10.000, afirmando que eso le otorgaba la propiedad total de mi vida. Hice un viaje a mi banco privado. Me senté frente a mi gerente de patrimonio y solicité un cheque de caja certificado a nombre de Richard por exactamente $10.000. Llevé el cheque nuevo a mi oficina. Lo metí dentro de un sobre blanco pesado. No incluí una carta detallando mi éxito ni echando sal en sus heridas. Simplemente tomé un trozo de cartulina de primera calidad y escribí 3 palabras con tinta negra y afilada, pagado en su totalidad. Contraté a un mensajero privado para que lo entregara directamente a la pequeña oficina temporal de alquiler desde la que Richard se veía obligado a operar. No necesitaba ver su cara cuando lo abriera. Devolverlo nunca fue por el dinero. Fue por romper limpiamente el último hilo que ellos creían tener atado a mi vida. Fue la declaración definitiva de mi absoluta independencia. La gente a menudo malinterpreta la verdadera naturaleza de la venganza. Nos imaginamos gritos o la destrucción activa de la vida de alguien. Pero eso requiere que te rebajes al nivel de tus abusadores. Aprendí que la forma más efectiva y devastadora de venganza es completamente silenciosa. Es estructural. La verdadera venganza es simplemente hacerse a un lado y permitir que las personas arrogantes firmen su propia destrucción usando la pluma de su codicia insaciable. Blake y Richard no perdieron sus mansiones y su libertad porque yo tramé arruinarlos. Simplemente construí una fortaleza impenetrable alrededor de mi arduo trabajo y dejé de atraparlos cuando caían. Ahora, quiero ceder esta conversación a ustedes. Sentado aquí compartiendo mi historia ha sido para llegar a cualquiera que pueda estar sentado en su propia versión de esa mesa de cena tóxica en este momento, sintiéndose completamente atrapado, crónicamente infravalorado y desesperadamente solo. Sé exactamente lo pesado que se siente ese aislamiento.